Edwin Morales. Edwin Morales. Licenciado, buenos días. Buenos días, Edwin. A ver, empezaremos por recordar lo que dijimos la última clase. A ver, Edwin, por favor, le ruego. ¿Qué recuerda de la última clase? A ver, Edwin. Edwin, despierte, despierte. Tenemos clases de administración financiera. Edwin. Hemos entrado a la introducción a la administración, licenciado. Ya, a ver, por eso, ¿qué recuerda de la introducción a la administración financiera? A ver, recordaremos algo de lo que dijimos. No he leído, no he tomado en cuenta apuntes. A ver, por si acaso, yo tomo en cuenta la participación en clases, ¿ya? Castro Vanessa. Castro Vanessa. Creo que ya lo dije en una clase anterior. Si bien su nombre estoy viendo en pantalla, simplemente no está escuchando la clase. Y cuando ocurre una cosa así, lo que hago es anotarle falta. Ya. Cuidado que al finalizar la clase, cuando estemos llamando lista, hay el argumento de que no ha escuchado o que su micrófono estaba mal, una cosa así que también conozco. Y no me estoy refiriendo precisamente al curso, ¿sí? Estoy hablando de experiencias pasadas. Sí, estoy hablando de experiencias pasadas. Ya, por favor, estamos tomando en cuenta esto. Agostopa Jacqueline. Buen día, licenciado. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenos días. A ver, ¿qué puede recordar de la última clase de Jacqueline? En el anterior hemos hablado de la introducción a la administración financiera, en lo cual hemos comentado también, o usted ha comentado que la administración financiera son ingresos y salidas de efectivo, flujo de efectivo, ingresos y egresos, todos los ingresos son... A ver, ¿dónde están mis apuntes? En la administración financiera también maneja el área de las finanzas de empresas, el origen de los recursos a través del sueldo, la aplicación de los fondos, así, y también las necesidades, por ejemplo, cuando tenemos un sueldo que es menor a nuestras salidas, a nuestro pasivo, generamos deudas. Ya. A ver, cuando usted se ha referido a las finanzas, yo digo, ¿cómo debemos entender las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Está en el tema en la última parte. Nosotros lo hemos resumido en unas cuantas palabras y a partir de eso hemos empezado a desarrollar, digo yo. A ver, Jacqueline, ¿qué entiende por finanzas? Lo que ha mencionado usted tiene que ver con finanzas, evidentemente. Pero a ver, recordaremos. Y dijimos, toda la gestión en la materia de administración financiera, vamos a hablar de esto, toda la gestión, en todos los temas,
Jacqueline, ¿eh? Se nota Dicen, que ha considerado la clase, ha tomado apuntes, me doy cuenta perfectamente, pero la otra parte es que se entienda la explicación para luego aplicarla o para luego analizar un caso en particular. No se olviden de que dijimos permanente y lo vamos a mantener en el tiempo, de que debemos acostumbrarnos a analizar, no solamente en la materia de administración financiera, sino en todas las materias, ¿no? Porque en función del análisis se toman decisiones, ¿sí? Se aplica lo que se llama el costo de oportunidad. Entre varias alternativas, elegimos el que contribuya a maximizar utilidad, a maximizar rentabilidad. A partir de la definición de las finanzas, que lo he resumido, administración del dinero, dijimos, ¿qué contempla esa administración del dinero? Ingresos y salidas de efectivo. Ingresos y salidas de efectivo. Eso contempla un flujo. Considerando este aspecto, decíamos, ¿qué empresa o institución, lo voy a volver a reiterar, pública, privada, grande, pequeña, lucrativa, no lucrativa, está en función de un flujo de efectivo? Todas, absolutamente todas. Me parece que ustedes llevan proyectos, por ejemplo. Cuando se habla de proyectos, ¿no se refiere al financiamiento? ¿Y el financiamiento no supone efectivo? Porque si no hay financiamiento, ¿cómo es que llevas adelante un proyecto? O en macroeconomía, cuando hablan de oferta y demanda de dinero, esa oferta, esa demanda de dinero, ¿no está en función de un flujo? Claro que sí. O en la materia de marketing, cuando se refieren al mix del marketing, a las estrategias que se aplican en ese mix del marketing, producto, precio, promoción y plaza, ¿no hay flujo? Yo digo, el tremendo escenario que arma Tigo para carnavales, porque antes por lo menos recuerdo que era así, en la plaza, no tiene que ver con marketing. Cuando ofrecen doble recarga, no tiene que ver con flujo, no tiene que ver con ingreso. O sea, podemos referirnos a varios ejemplos. A varios ejemplos. Y si quieren comentar alguna experiencia que puedan tener ustedes, lo haremos. ¿Para qué? Para entenderlo, digo yo. De eso se trata. De eso se trata. Hemos comentado, me parece, que la carrera de economía ha sido acreditada y reacreditada con una excelente nota. Gracias a Dios, todas las carreras de nuestra facultad están acreditadas, pero con excelentes notas. La acreditación es sinónimo de calidad. Y para hablar de calidad, entre varias variables que debieran considerarse, una de ellas tiene que ver con la exigencia. Si el profesor exige, exíjanle ustedes al profesor. Y no solamente en esta materia, sino en todas las materias, digo yo. ¿Sí? Lo hemos dicho en la primera clase.
nos acostumbraremos a trabajar bajo presión. Y no porque uno quiera incomodar, molestar, no, ese no es mi trabajo, no. Si ustedes ingresan a ese ritmo, van a ver los efectos. Y les digo por experiencia. A ver, otro tema antes que me olvide. Es incómodo cuando permanentemente en el desarrollo de la clase van solicitando ingresar a la misma. Incómodo para ustedes e incómodo para mí. Vamos a tomar un tiempo de tolerancia de 10 minutos, ¿ya? Y después de este tiempo lo vamos a bloquear, o sea, no van a poder ingresar más. ¿Estamos de acuerdo? Geraldine, que es la presidenta. ¿Ya está de acuerdo? Usted está hablando a nombre del curso, por si acaso, y si hay alguna observación, siempre es bueno conversar, digo yo. ¿Ya? A ver, tomando en cuenta lo que hemos mencionado, vamos a hacer un ejercicio. Franz, Leandro. Licenciado. A ver, Franz. Haga referencia a una empresa comercial que le permite explicar el flujo de efectivo, ingresos y salidas de efectivo. Cualquier empresa comercial, a ver. Franz. A ver, ¿cuál es la actividad principal de la empresa comercial? Fundamentalmente, comprar y vender mercaderías. Esa es su actividad principal. En términos de flujo de efectivo, desde luego, ¿cuál es el origen de los recursos en la empresa comercial, Franz? El producto, licenciado. No, pero a ver. Cuando habla de productos se está refiriendo a qué actividad, qué es lo que hace, en otras palabras. Pues. Si estamos hablando de generar o incrementar ingreso, cuando usted se refiere al producto, ¿cómo es que genera ingreso la empresa comercial? ¿Qué hace, en otras palabras? Vender. Pero claro, pues. El ingreso viene por la venta de mercaderías, en otras palabras. Y eso seguramente han visto en primero y segundo año. El ingreso origina las ventas de las mercaderías. Ingreso. Ahora, vayamos a considerar, Franz, por el lado del egreso o salida de efectivo. ¿En qué aplica recursos la empresa comercial? A ver. Toma en cuenta la actividad que desarrolla una empresa comercial. Reitero, esa actividad central es comprar y vender mercaderías. Y en función de eso está el flujo. Pues. Ingreso, venta de mercaderías. ¿De acuerdo? ¿En qué aplica recursos? A ver. Franz. Para vender, primero tiene que comprar mercaderías. ¿No es cierto? Primero tiene que comprar mercadería. ¿Acaso en la empresa comercial no se paga sueldos al personal? ¿No se paga servicios básicos? Se cancela, licenciado. Adelante. Licenciado, perdón, en este caso el ejemplo que usted está dando son de las... En caso, yo tengo una tienda comercial, es un ejemplo. Adquiero mercaderías, lo vendo, entonces sería un ingreso. Ahora, ¿sí? También tendría flujos de salida. En este caso consistiría, si no me equivoco, los sueldos y salarios, servicios básicos. En caso de tener una tienda, también serían los alquileres, licenciados, si no me equivoco. Correcto, ahí está. Así de sencillito. El ejemplo que nos permite demostrar ingreso de dinero y salida de efectivo supone hablar de flujo.
En la anterior clase decíamos, o hemos considerado como ejemplo a nuestra universidad. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene la universidad? IDH, coparticipación, recursos propios, transferencias del TGN, fundamentalmente. ¿En qué aplica? Tiene que pagar sueldos, tiene que pagar becas, tiene que pagar comedores, tiene que pagar servicios básicos. ¿Se dan cuenta? Y este ejercicio lo podemos hacer, reitero, en cualquier ejemplo que corresponda a una empresa privada, empresa pública, lucrativa, no lucrativa, grande, pequeña. Por esa razón me permití decir, las finanzas empiezan por la casa de uno, pues. Porque en la casa de uno, ¿acaso no hay flujo? Hay flujo, pues. Decíamos, si tus gastos en términos de flujo son superiores a los ingresos, estás en problemas. Estás en problemas. ¿Cómo solucionas? Con deuda. No hay otra forma. Eddie, Carlos, a ver. Eddie, Carlos. Está en la clase, pero no nos escucha. Está con falta, por si acaso. Ayala, Aida. A ver, Aida, nos hemos referido a una empresa comercial. Ahora hablaremos de una empresa industrial. Hablaremos de una empresa industrial cuya actividad comparada con la empresa comercial evidentemente es diferente. A ver, ¿qué puede comentar al respecto, Aida? ¿Cuál sería su comentario, no? Aida, ¿qué hace? ¿Cuál es la actividad principal de una industria, de una fábrica? A ver. ¿Cuál es la actividad principal de una industria, de una fábrica? A ver, dígame. Aida. A ver. ¿Licenciado? Sí, adelante, adelante, Gabriel. Licenciado, ¿sería la producción de un bien? ¿Ya? ¿Ya? A ver, en base a lo que ha mencionado Gabriel, ¿qué sucede en la fábrica? Cualquiera. Considere una fábrica, una industria, cualquiera como ejemplo, para que en función de ello hagamos o consideremos el ejercicio que estamos pretendiendo hacer. Gabriel, a ver, una industria, una fábrica en Oruro, Cáceres. Una ¿cómo se dice? Industria, lice, sería lo de las galletas Ferrari Gessi. Muy bien, ya. Fábrica de galletas. Sí, licenciado. En esa actividad que realiza Ferrari, fábrica de galletas, ¿cómo explicamos el flujo? A ver, lo que decía Gabriel. Primero tiene que producir, pues. Primero tiene que fabricar, ¿se dan cuenta? Y en la anterior clase hacíamos referencia a esto, ¿sí? Y nos hemos referido a lo que se llama costo de producción. ¿Sí? A ver, voy a volver a anotar esto. Habíamos indicado que en toda fábrica se debe considerar necesariamente a lo que se llama el costo de producción, que considera material directo. ¿A qué nos estamos refiriendo? En el caso de la fábrica de galletas, ¿cuál es el elemento básico que ingresa al proceso de producción? La harina. A ese primer elemento se llama material directo. ¿Qué tiene que hacer entonces la fábrica? Comprar harina, salida de efectivo. ¿Con qué compra? Entonces, la empresa
debe contar necesariamente con un capital de trabajo, capital de operaciones, como lo llamen. Porque si no compra primero harina, ¿qué es lo que produce? ¿Qué entra al proceso de producción? Ese es un primer elemento. La mano de obra directa. Este segundo elemento considera la participación del recurso humano que transforma harina en galleta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que pagar sueldos, ¿sí? Salarios. Tenemos que pagar cargas sociales. Y hay un tercer elemento que se denomina costos indirectos de fabricación. Al margen del recurso humano, al margen de la harina, al margen del recurso humano, para obtener galleta como producto terminado, requerimos pues de otros insumos. Requerimos de servicios básicos para el funcionamiento de la maquinaria. Hace rato alguien hablaba de alquileres. Tenemos que alquilar ambientes. O sea, miren. Estos son los aspectos que se consideran en un proceso de producción. Entonces, una vez que obtienes producto terminado, ¿ya?, la operación de ahí para adelante es similar a lo que ocurre en una empresa comercial. ¿A qué me refiero? A ver, lo voy a remarcar con rojo esto. Y son operaciones que ustedes han visto con anterioridad. Ahí está. Obtienes producto terminado y ese producto terminado está dentro del activo corriente en esto que se llama activo realizado. Ahí está el producto terminado. Entonces, ¿qué sucede? Vendes este producto terminado al contado. ¿Qué estás generando? Aumento de efectivo. Estás generando aumento de efectivo. Si vendes al crédito, inicialmente generas cuentas por cobrar. Cobras esta deuda de los clientes, nuevamente tienes aumento de efectivo. Se agota este producto terminado, ¿qué haces? Nuevamente produces, nuevamente fabricas, y es un círculo así. Esta explicación que hago no nos permite hablar de flujo. Claro que sí puede. Entonces, la empresa comercial compra un producto ya terminado y eso es lo que vende, lo que decía la compañera, ¿no? En la actividad, en el negocio que tiene. Compra, eso es lo que vende, más un margen de utilidad y seguramente le agrega algunos otros gastos más. Sí. A diferencia de la empresa comercial, entonces, en la industria primero tienes que producir, primero tienes que fabricar. ¿No es cierto? Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. A ver, si me está entendiendo. Andrea Crispín. Presente, licenciado. A ver, Andrea. Haga referencia a una empresa de servicios y explique el flujo, cualquiera de las empresas de servicio que tenemos en Oruro. Podría ser las empresas de telecomunicaciones. Ya. Ser Entel, Viva, Tigo. Ya, cualquiera. El ingreso. ¿Cuál es el origen del ingreso en Entel, como usted dice? Los servicios de línea telefónica o de celular, el internet. Ya. La venta de ese servicio, ¿no es cierto? Exacto, la venta de ese servicio. Claro, por la venta de ese servicio, Entel tiene ingreso de efectivo. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Ahora, vayamos por el lado de la salida de efectivo.
en la salida de efectivo estarían los instrumentos que se emplean para la instalación de cable, de internet. Ahí está. También sería los... Tiene que comprar eso. Ajá, exacto. Salida de efectivo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Las instalaciones, pagar a los instaladores, a los técnicos, ¿Ya? la mano de obra de los técnicos. ¿Se da cuenta? No es difícil, ¿no es cierto? No es difícil. Reitero, lo que quiero que se grabe en la mente es que cuando hablamos de flujo, fundamentalmente estamos considerando ingresos y egresos de efectivo. Cuando digo qué empresa o institución no está en función del efectivo, también lo he mencionado, no estoy intentando decir la materia de administración financiera es la más importante. Todas son importantes. Hemos indicado en proyectos, se habla de financiamiento necesariamente, en marketing. ¿Sí? Las estrategias, la aplicación de estrategias en el marketing no significa flujo, ¿sí? En alguna de las materias ustedes llevan, me parece, o hacen referencia al Banco Central. El Banco Central no está en función de un flujo. A ver, todo. Absolutamente todo, digo yo. ¿Sí? Muy bien. Si hay algún comentario, ¿no? Algo que decir, no tendremos miedo, hay que hablar. ¿Ya? Caguana Cristian. Caguana Cristian. No está, está con falta. Chambi Claudia. Buen día, Lice. Presente. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. El objetivo de las empresas, el objetivo principal de las empresas, Claudia, ¿ven? ¿Cuál es? Hemos hablado ya varias veces. Tener utilidad, producir. Ya. Correcto, correcto. La utilidad, ¿en cuál de los estados financieros se muestra? ¿En cuál de los estados financieros se muestra? Claudia. ¿A ver? También hemos hablado de esto. También hemos hablado de esto. El año pasado ha llevado esto con seguridad. Ha hablado de estados financieros. ¿En cuál de ellos se muestra la utilidad? Claudia, Claudia. En las finanzas. Pero imagínense lo que me está diciendo. ¿Qué son las finanzas? A ver. Las finanzas, hemos hablado de su definición, estará considerado como finanzas dentro de los estados financieros que establece la normativa vigente en el país. No, o sea, cuando hablamos de utilidad, esa utilidad se muestra en el estado de resultados, lo que ustedes están viendo en pantalla. Y muestra las ventas menos el costo de mercaderías vendidas. Esta diferencia, ¿sí?, corresponde a algo que conocen ustedes, teoría bruta, ¿no? Si este estado de resultados corresponde a una industria, como decíamos hace rato, ¿sí?, si corresponde a una industria, tendremos que considerar el costo de producción de lo vendido, ¿se acordó?
La diferencia de ambos igual es o corresponde a la utilidad bruta. ¿Qué viene luego en lo que ustedes han visto? Menos los gastos de operación. Y aquí tenemos un detalle hacia abajo. Esa es la primera parte que corresponde a un estado de resultados. Entonces, ¿qué podíamos decir? ¿No? ¿Qué podíamos decir? De que en el estado de resultados lo que se hace es comparar ingresos versus costos y gastos. Y eso es lo que estamos mostrando, están viendo en pantalla. Entonces, si hablamos de maximizar utilidad, porque ese es el objetivo de las empresas, maximizar utilidad en términos contables, maximizar rentabilidad en términos económicos, maximizar ganancia, lucro, beneficio, todo ello. Simplemente consideramos lo que estamos mostrando en este estado de resultados. Llámese cuentas o llámese variables, si ustedes quieren. Y aquí, en este estado de resultados, reitero, en la primera parte, consideramos ingreso y consideramos costo y gasto, si corresponde. Entonces, para maximizar, ¿cuáles son los caminos? Decíamos. 1, incrementar ingreso. La pregunta es, ¿cómo incrementamos? Y ahí está la aplicación, digo yo, del marketing. La aplicación de las estrategias de marketing. Cuando las empresas de telefonía celular ofrecen dobles de carga, ¿no están pensando en incrementar ingreso? ¿No están pensando en incrementar clientes? Y si hay mayor clientes, si hay mayor chips, como llaman, no hay mayor consumo y el consumo no significa mayor ingreso para la empresa. Y eso seguramente van a ver en la materia de marketing o mercadotecnia. Ese es un camino. El incrementar ingreso. Y la otra parte, ¿sí?, considera la reducción de costo. Considera la reducción de costo. Y para ello voy a referirme a la fórmula que he anotado anteriormente, refiriéndome al costo de producción, material directo, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, variables. A ver, vamos a recordar lo que han visto en microeconomía. José Ferrufino está con falta. A ver, lo hemos dicho, me parece, en la primera clase, para habilitarse al examen parcial, ¿no?, tiene que contar necesariamente con un 80% de asistencia. No hay asistencia, simplemente no ingresas al examen parcial. Flores Marisol. ¿No está? Flores Marisol. Está con falta. Flores Jonathan. Flores Jonathan. Está con falta. A ver, la presidente, Geraldine. A ver, ¿cómo explica un costo variable, Geraldine? ¿Qué es un costo variable? A ver. Eso ha llevado a microeconomía, con seguridad. Para maximizar utilidad hay que derivar la función. Ya han hablado de costos fijos, costos variables, ingresos.
No, en el concepto le digo, cómo debemos entender, y en función del concepto vamos a dar el ejemplo. ¿Cuál es el de costo variable? A ver, sí, adelante, adelante. Ya. Ahora, aplique eso en un ejemplo, lo que ha mencionado. Aplique en un ejemplo, refiriéndonos a un proceso de producción. Aplique lo que ha mencionado en un ejemplo. A ver, eh, ahí estamos confundiendo algunos términos. El precio no es lo mismo que el costo primero. El precio generalmente tiene más un margen de utilidad. Y cuando hablamos de venta de frutas, estamos hablando de la venta de un producto terminado, y aquí nos estamos refiriendo a un proceso de producción, lo que decíamos. Primero tienes que fabricar hasta la obtención de producto terminado. Que puede aplicarse estos conceptos de gasto variable, gasto fijo, en otras actividades como la que ha mencionado, ¿sí? Voy a tomar en cuenta o voy a resumir de alguna manera lo que ha mencionado Geraldine. Como su nombre indica, el costo variable varía y está en función de la producción. Si produces más, hay más costo variable. Produces menos, menos costo variable. Si nos estamos refiriendo a una industria, porque estos elementos básicos es aplicable a una industria, para producir 100 mesas en la fábrica de muebles, requieres de un determinado número de unidades en la unidad que se maneje de madera para producir esas 100 mesas. Si duplicas la producción de mesas, se duplica el uso de la madera, en otras palabras. En cualquier industria. Jonathan, le creo a medias. Jonathan Flores, le creo a medias lo que me dice. Ya conozco algunas salidas, pero no lo tome como si fuera personal, no, por favor. Se va a aparecer al final cuando estemos llamando listas. Costos indirectos de fabricación fijos. Guayguasi Sergio. Guayguasi Sergio. Con falta. Vallejos Josué. Vallejos Josué. Presente, licenciado. ¿Cómo está, Josué? Muy buenos días. A ver, concepto de costo fijo. Buen día. Los costos fijos son aquellos costos que siempre están, que tienen que estar. Es como si fuera parte de una inversión. Ya podemos compartir hasta ahí, pero en el concepto básico, ¿qué debemos entender por costo fijo en un proceso de producción? Porque en cualquier industria se incurren costos variables, costos fijos, costos mixtos inclusive. ¿No? A ver. ¿Qué es un costo fijo a diferencia del costo variable? Licenciado. Que no No vaya. sé. Adelante, adelante. Licenciado, Adelante, adelante. en este caso, el costo fijo sería lo contrario del costo variable.
es decir, que el costo fijo no varía. Correcto. A diferencia del otro. Correcto. ¿Y está en función de qué? No varía, correcto. ¿Y está en función de qué? Porque en el caso del costo variable dijimos está en función de la producción. Produces más, más costo variable. Produces menos, menos costo variable. Si en el caso del costo fijo no varía, ¿está en función de qué entonces? Está en función del tiempo. Y el ejemplo clásico en esto son pues los alquileres. Los alquileres te permite explicar el concepto al que nos hemos referido anteriormente. El alquiler primero que no varía en el tiempo, ¿de acuerdo? A no ser que haya un incremento, pero está sujeto a una negociación entre partes, pero no varía. Ese es el concepto básico. Pasa el mes, produzcas o no produzcas, vendas o no vendas el producto, tienes que pagar alquiler. Ahí está. No, si esto es fijo y está en función del tiempo. A ver, en esta parte, por ejemplo, se me viene a la mente lo siguiente. Cuando había las clases presenciales, alguna vez cuando pasaba por la 6 de octubre, veía un local de comida rápida, un local nuevo, desde luego. Pasado un tiempo, cerrado. Yo decía, ¿qué ha pasado? No ha habido venta. No podía cubrir ni siquiera el alquiler. Y es una verdad. O sea, es una suposición, desde luego, pero que puede tener algo de cierto, sí. Si no cubres tus costos en una actividad, ¿vas a seguir desarrollando la misma? No creo. No creo. Entonces, ¿qué queremos demostrar con esta simulación, con este ejercicio? Disminución de costo, ¿ya? Tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado anteriormente, voy a empezar esto con suponer la producción de 1000 unidades. 1000 unidades. El costo para el primer elemento, voy a suponer 20 por cada unidad. Por las unidades producidas 1000 y tendremos 20.000. Segundo elemento, 10 por unidad. Por las unidades producidas 10.000. Tercer elemento, 5 por unidad por 1000 y tenemos 5. O sea, lo que estoy mostrando en este momento, material directo, mano de obra y costos indirectos de fabricación variables, son costos variables. ¿Sí? Y los costos indirectos de fabricación fijos, voy a suponer 30.000. ¿Cuánto cuesta producir 1000 unidades? En función del ejemplo. A ver. $65.000. ¿No es cierto? 65.000. Voy a duplicar la producción a 2.000 unidades. ¿Qué pasa con el primer elemento? ¿Cuánto va a ser el costo? Dijimos 20 por cada unidad por las unidades producidas. A ver, miren. Hemos duplicado la producción, hemos duplicado de 1000 a 2000 la producción y el primer elemento se ha duplicado de 20.000 a 40.000. Ahí está la aplicación del concepto de costo variable. Varía y está en función de la producción. Una cosa similar va a ocurrir con el segundo elemento. De 10.000 se duplica a 20.000. Torres, Alex. Presente, licenciado. A ver, dícteme para el tercer elemento cómo voy a calcular el costo. Si me está siguiendo.
5 por 2000. Correcto. Y el costo fijo, en función del concepto, se mantiene, no cambia, no varía. La pregunta es, ¿cuánto cuesta producir 2.000 unidades? 100.000. 100.000. Ahora, a ver. Vamos a calcular el costo unitario del producto terminado. Velasco Lisset. Velasco Lisset. Caramba, varios no han venido hoy. Sí, licenciado. A ver, Lisset, ya le estaba poniendo falta. ¿Cómo calculamos el costo unitario del producto terminado para la producción de 1.000 unidades? A ver, aplique lo que ha hecho en microeconomía, a ver. Costo medio, parece que llama. Así lo denomina, ¿no? No estoy muy seguro. Sí, profesor. Lisset, a ver. Calcularemos costo unitario para 1.000 unidades. Aplique micro, Lisset. Lo que ha hecho en micro. ¿Qué tiene que tomar en cuenta? Costo total sobre unidades producidas. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ahora, en base a eso, dísteme. Costo total. Pero está remarcado ahí, está en negrillas. 200. Ah, ya. 1.000. Caramba, no está atendiendo la clase, dice. Licenciado. Sí, adelante. Licenciado, sería el costo total, que sería los 65.000, si no me equivoco, sobre Correcto. la cantidad que estamos produciendo, en este caso sería los 1.000. Ahí está. ¿Quién habla, perdón? Jarro Juyari Ana María, licenciado. Muy bien, Ana María. Caramba, usted siempre participando. Me alegra muchísimo eso. Ya está grabado en mi cabeza el nombre de Ana María. Créame que se me graba eso. No solamente en su curso, en todos los cursos. Pese a la edad, creo que todavía se nos graba. Ana María, a ver, para 2.000 unidades, procedimiento similar. Sería el costo total de los 100.000 dividido Correcto. entre la cantidad de los 2.000. Correcto. 50. Ahora, analizaremos todos. Con la producción de 1.000 unidades, el costo por cada unidad de producto terminado era de 65. Hemos duplicado la producción y resulta que disminuye a 50. Y ahí está la reducción de costo. Yo pregunto, ¿qué ha pasado? Andrea Muñoz. Andrea Muñoz. Está con falta. Pasi Daniel. Sí, licenciado. ¿Cómo está, Daniel? A ver, ¿cómo analiza usted esto? De 65 se ha reducido el costo a 50. Yo pregunto, ¿cómo analizamos esto? Que la variación ha sido de este que se llama del precio. Lo que utilizábamos era en 1.000 unidades de producción, a 2.000 se ha reducido el precio del gasto de la producción. Daniel, a ver, no se ponga nervioso. Ya hemos dicho, tenemos que perder el miedo. En el ejemplo, ¿dónde está viendo usted precio? A ver, dígame, ¿dónde está el precio? En la producción, en el del resultado de 65.000. ¿Qué es 65.000? El efectivo sería, licenciado, lo que la producción se ha utilizado. ¿O me equivoco? No me está prestando atención. Pues 65.000 es el costo total de producción que considera 1.000 unidades. La producción de 1.000 unidades cuesta 65.000 bolivianos. La producción de 2.000 unidades cuesta 100.000 bolivianos. Esta información nos ha permitido determinar cuánto cuesta cada unidad de producto terminado. Y resulta que en esta comparación, ¿no?, produciendo 1.000 unidades, considerando este costo de 65.000,
el costo del producto terminado por cada unidad es 65. Hemos duplicado y resulta que de 65 disminuye a 50. Yo pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo explicamos eso? Licenciado, buen día. Adelante, por favor. Lo que ha pasado es que el costo fijo unitario ha variado por el incremento en la producción. Eso se puede decir que también había visto de que es apalancamiento operativo. Correcto. En las economías de escala, más que todo, es lo que se puede observar eso. Caramba, qué bien. Su nombre, por favor. Guzmán Vilca John, licenciado. Caramba, Guzmán. Era ayudante de micro, ¿no? ¿Estoy bien, Sí, John? licenciado. Claro. Sí, licenciado, está bien. Era mi alumno en contaduría. A ver, voy a tomar en cuenta lo que decía John. Costo fijo unitario. John, para 1000 unidades, ¿cómo calculo? El costo fijo unitario en este caso sería dividir 30.000 a 1.000. Ya. Para el primer caso. Para el segundo caso sería dividir los 30.000 a 2.000. Ahí está, lo que decía John. Para completar esto, vamos a calcular el costo variable unitario. John, para 1000 unidades. Tendríamos que considerar en este caso, para el primer caso, los 20.000. Primero tendríamos que calcular el costo variable total. Tendríamos que considerar 20.000 más, sí, más 10.000 más los 5.000, tendríamos 17.000. No, va a disculpar. Está en pantalla. A 35.000. Los 35.000 tendríamos que dividir a las 1.000 unidades. Ese sería el costo variable unitario. 35. Y de igual forma, para el segundo caso tendríamos que hallar el costo variable total, que en este caso solamente tendríamos que multiplicar por 2, como se ha aumentado. Ya, o sumar esto, 40.000 más 20.000 más 10.000, 70.000. Sí. Mire, hemos duplicado de 1.000 a 2.000 y el costo variable de 35.000 se duplica a 70.000. Ahí está la aplicación del concepto, ¿no? Entonces, para calcular costo variable unitario, John, por último. 70.000 dividimos a los 2.000 unidades. Ahí está. Estamos llegando a establecer que el costo variable unitario no cambia. Ahora, sumaremos esto, miren. Para 1000 unidades, 65. 65, 65. Aquí. Para 2000 unidades, 50. Ahí está la demostración. Y lo que decía John es lo correcto, pues. ¿Qué está incidiendo en esta reducción de costo? El costo fijo. El costo fijo. ¿Se dan cuenta? A más producción, el costo fijo unitario reduce. Y eso tiene una incidencia en el costo por cada unidad de producto terminado. ¿No creen ustedes que las empresas de producción debieran proceder de esta forma? Pero claro. Si esto seguimos incrementando, me refiero a las unidades producidas, va a seguir disminuyendo el costo fijo unitario. Pero eso tiene un límite, lo que se llama el rango significativo, pues. La capacidad instalada tiene un límite. Pero si nos vamos al otro extremo, a ver, haremos el ejercicio. Ya. Yo siempre digo, alguna vez, ¿no?, en las empresas declaran huelga, ¿no?, porque no hay pago de sueldos o por alguna razón, declaran huelga. La huelga supone necesariamente disminuir las unidades producidas. ¿No es cierto? Voy a suponer que de 1000 se reduce a 200. ¿Ya? Se reduce a 200. Entonces aquí tendremos 20, dijimos, por unidad.
20 por 200. Aquí tendremos 10 por 200. Aquí tendremos 5 por 200. El costo fijo a cualquier nivel de producción va a ser 30,000. ¿Cuánto cuesta producir 200 unidades? 37,000. 37,000. Costo unitario, 37,000 sobre las unidades producidas, 185. ¿Se dan cuenta? Para completar el análisis, si yo le anoto un precio de venta, en el primer caso, aquí, 100, ¿cuál va a ser el margen de utilidad? 100 menos 65, 35, por cada unidad vendida. 35. Si duplicamos la producción, tendremos 100 menos 50. Miren, el margen de utilidad por cada unidad se está incrementando de 35 a 50. Aquí estás maximizando. Si esto multiplicas por las unidades vendidas, estás incrementando utilidad. Y ahí está la demostración, pero aquí completaremos con la última suposición que hemos considerado. Precio de venta 100. Por tanto, el margen de utilidad será 100 menos 185. Ahí está, pérdida. Pérdida. ¿Se dan cuenta? Ahora, si partimos de la suposición que los sueldos en una empresa de producción, la mayoría son fijos, caramba, qué complicado. Complicadísimo, les digo yo. Y ahí está la demostración. Yo siempre intento y pido la participación de todos ustedes que intentemos considerar un ejemplo que nos permita entendimiento y entender de la manera más sencilla posible. John decía, o sea, referido al apalancamiento operativo. Eso vamos a ver más adelante en la materia. Más adelante vamos a ver. Sin embargo, el apalancamiento es el uso de costo fijo para maximizar rentabilidad. Y se refiere necesariamente con el costo fijo. Fondos de costo fijo para maximizar rentabilidad. Y está aplicando aquí. O las economías de escala. También se ha referido John. ¿Tiene que ver con la reducción de costo? ¿Costo unitario? Sí. Ahí está la aplicación de la teoría, digo yo. Porque lo otro es estar en la empresa. ¿No? Porque alguna vez, seguramente ustedes han escuchado decir, pero de la universidad se sale teórico. Dice, posiblemente, digo yo, pero intentaremos hacer una simulación. Intentaremos hacer una simulación. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta esta parte? Ya. Choque, Erika. Choque, Erika. Sí, licenciado. ¿Cómo está, Erika? A ver, hablaremos de las funciones de la administración financiera. ¿Qué puede hablarnos respecto a las funciones de la administración financiera? Erika. Erika, no se duerma. Parece que no ha desayunado, Erika. Erika, ¿me escucha?
espero que no ocurra como en otros casos, simplemente se sale y va a pedir ingresar nuevamente. Chungara Naomi, perdón, creo que estoy mal en su nombre. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está Naomi? Naomi, ¿no? Sí, Naomi es licenciado. Ya, mil disculpas, Noemí le estaba llamando, estaba cambiando de nombre. A ver, No, está bien. háblenos de las funciones de la administración financiera, Naomi. ¿Funciones, licenciado? Sí, está en pantalla y seguramente ha leído usted. A ver. No sabe qué decir y se ríe nomás, no puede creer ella misma. No puede. ¿Cómo es posible que no voy a poder responder una cosa así, no? Sí, ok. Para eso, ¿qué tiene que hacer, Naomi? Tiene que leer, ¿no? Tiene que estudiar. Sí, lice. Solo así me va a entender. Solo así me va a entender. Ayúdeme, por favor, ¿ya? Colque Roberto. Colque Roberto. A ver. Algunos prefieren no contestar y tener falta. Qué terrible, digo yo. Delgado Diego. Delgado Diego. No está. Flores Andrea. Licenciado, buen día. ¿Cómo están? Buenos días, Andrea. A ver. ¿Qué dice? Licenciado, yo creo que sería lograr la maximización de los beneficios de la empresa o de las utilidades. En este caso, una inversión busca eso. Una inversión busca eso. De acuerdo. De acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué considera? ¿Qué debemos considerar fundamentalmente cuando decimos? Se está refiriendo a las decisiones de inversión primero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O estoy mal? Sí. Sí, ¿ya? licenciado. Porque las funciones de la administración consideran decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisión de administración de activos. Ya, me parece que se ha referido a las decisiones de inversión. Ya. Lo que usted ha mencionado es correcto. Pero cuando hablamos en términos de decisión de inversión, específicamente, ¿qué debiéramos considerar en el análisis? A ver. A ver, yo le voy a anotar nuevamente una igualdad que ya anotamos anteriormente. Activo, fíjese la pantalla, igual pasivo más patrimonio neto. Y no porque me guste hablar de esta igualdad, no, ese no es el tema. Alguna vez en economía me decían, cuando anoto esta igualdad, licenciada, nuevamente vamos a hablar de contabilidad. No vamos a hablar de contabilidad. Pero yo digo y afirmo además que en base a esta igualdad, las empresas, las instituciones públicas, privadas, grandes, pequeñas, lucrativas, no lucrativas, empiezan a desarrollar sus actividades en función de esta igualdad. Y lo puedo demostrar. Entonces, si queremos explicar las decisiones de inversión, digo yo, ¿podremos considerar esta igualdad que nos permita explicar lo que estamos pretendiendo hacer? Andrea. A ver. Andrea Flores. Sí, licenciado. ¿Qué dice? A ver. Yo creo que sí, licenciado. A ver, ¿cómo explica? A ver. En esta igualdad, Andrea, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está la inversión, Andrea? En la igualdad que ha anotado con rojo. A ver. ¿El producto neto, licenciado? No, en esta igualdad, no me está entendiendo. En esta igualdad. La igualdad considera activo igual pasivo más patrimonio neto.
¿Dónde está la inversión? El pasivo. Y a partir de eso vamos a empezar a desarrollar. A ver. Patrimonio neto, licenciado. No, pues. En el pasivo. En el patrimonio están el aporte de los socios, de los dueños, de los accionistas. Ellos son los que aportan para tener la inversión. Por tanto, la inversión está pues en el activo. Aquí está la inversión de la empresa. Ahí está la inversión de la empresa. Yo digo, ¿en qué invierte la empresa? En activo corriente y en activo no corriente. Cualquier empresa e institución, voy a volver a reiterar, pública, privada, grande, pequeña, no lucrativa, va a tener esa igualdad y va a tener o va a considerar lo que estoy mencionando. Necesariamente, reitero, no es que me encante hablar de esa igualdad, no, pero a partir de esa igualdad podemos hablar muchas cosas, digo yo. Esta inversión, podemos explicar también, luego lo vamos a ver, en términos de flujo. Se obtiene producto de este aporte, pues, de los socios, de los dueños, de los accionistas. Y cuando este aporte, no solamente hay por si acaso, o dentro del patrimonio el aporte, hay otras cosas más. Cuando no es suficiente este aporte, ¿qué se hace en la empresa? Se recurre a un financiamiento. Entonces, este lado derecho, por ejemplo, de esta igualdad, nos ha de permitir hablar de las decisiones de financiamiento. En las decisiones de inversión nos vamos a referir al lado izquierdo. Decisiones de inversión. Si nos referimos a una empresa comercial, yo hago una pregunta. La empresa comercial, tomando en cuenta la actividad principal que tiene, ¿dónde tendría que invertir más? ¿En activo corriente o en activo no corriente? ¿Y por qué? Ahí están las decisiones de inversión. En la empresa comercial, cuya actividad principal es comprar y vender mercaderías, ¿valdrá la pena inmovilizar inversión comprando autos de lujo? Digo yo. A diferencia de la empresa comercial, en la empresa industrial, ¿dónde tendría que invertir más? ¿En el activo corriente o activo no corriente? Estamos hablando de inversión. Lado izquierdo de esa igualdad. Si hablamos o nos referimos a una empresa de servicios, ¿dónde invierte más? En Entel, a ver, o en Coteor, en cualquier empresa de servicio. ¿Y por qué razón? Eso es lo fundamental. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y en función de ello vamos a hacer análisis. En función de eso vamos a hacer análisis. Entonces, cuando nos referimos a las decisiones de inversión, fundamentalmente vamos a referirnos al lado izquierdo de esta igualdad. ¿Sí? Que la inversión busca rentabilidad, maximizar beneficios, rendimiento, utilidad en términos contables, sí. ¿Ese objetivo de maximizar rendimiento está sujeto a un riesgo? Claro que sí, pues. Claro que sí. A ver, imagínense ustedes que la inversión en una empresa no considere riesgo. ¿Quién no invierte? Me presto plata e invierto. Hay un riesgo. Y eso es justamente lo que tenemos que medir, pues. Fundamentalmente, decía yo, tener cuidado con la insolvencia técnica. ¿Qué debemos entender por insolvencia técnica? Decía, incapacidad de cubrir obligaciones en el corto plazo. Si bien, digo yo, esa insolvencia técnica puede ser momentánea, ¿sí? O más bien, ¿cómo soluciones la insolvencia técnica, la incapacidad de cubrir obligaciones en el corto plazo? Inmediatamente financiamiento a corto plazo. Pero si el problema persiste en el tiempo,
cada vez te van a financiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando sucede una cosa como esta. Mucho cuidado. ¿Sí? Me parece que hemos hablado del déficit que tiene o tenía el año pasado, no sé cómo será esta gestión, nuestra universidad. Créame, cuando hay un problema de esta naturaleza, ¿cómo solucionas? Con deuda, con pasivo. No hay otra forma, ¿no? En el nivel nacional también. Yo siempre digo, ustedes como futuros economistas manejan muy bien indicadores económicos. A ver, analicen. Analicen lo que está ocurriendo actualmente en el país. ¿Qué pasa con la deuda interna? ¿Qué pasa con la deuda externa? ¿Qué pasa con el RIN? ¿Cuáles son los efectos sobre el PIB? Todo eso. A ver, veremos. O sea, reitero, ustedes son los capísimos. Que está en función de un flujo, sí. Cuando hablo de estos temas, no estoy intentando decir que soy experto en micro, que soy experto en macro, por si acaso, que no se me entienda así. Y tengo la posibilidad, créanme, tengo la posibilidad de comentar estos temas con amigos, con colegas, amigos como Óscar Panoso, por ejemplo, como Freddy del Castillo, otros colegas, compartimos, ¿no? Este tipo de cosas para salir de dudas, ¿no es cierto? Cuando con Óscar comentamos, por ejemplo, de la oferta y demanda de dinero que lleva en macroeconomía, ¿cómo debemos entender la oferta de dinero? Que hay mucho dinero, yo lo decía, ¿no? Y si hay mucho dinero, ¿cuál es el efecto sobre la tasa de interés? Y de ahí puede empezarse a desarrollar algunos otros temas, digo yo, ¿no? Reitero, no estoy intentando mostrar que yo conozco absolutamente todo, son conocimientos generales y que en muchos casos toman en cuenta la experiencia que uno ha tenido en el ejercicio de la profesión. A ver, miren, en varios casos, no es uno, hay varios casos, se nota que no están leyendo. Lo que siempre digo, ayúdenme, por favor. Estoy viendo algunos nombres que ya los tenía en la anterior gestión. Tengo que pensar que están repitiendo. Por favor. A nadie le gusta reprobar. Y no es que a mí me guste reprobar. No. Yo siempre intento actuar con total responsabilidad. Siempre. ¿No? Que puedo equivocarme posiblemente, y para eso están ustedes. Si hay un reclamo hay que hacerlo. Si hay una observación hay que hacerlo. Pero además, como siempre digo, ustedes tienen la posibilidad de calificarle al docente. Pues si el docente merece reprobación, hay que reprobarle. Claro que sí. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente yo les pido, ayúdenme en este objetivo, por favor. No esperaremos fin de año porque llega fin de año y se enojan. Cuando ven una nota de reprobación, se enojan. Y en esto de las clases virtuales, cada experiencia que tengo, caramba, que ustedes también conocen. ¿No? O sea, no me refiero precisamente al curso, reitero, estoy considerando la experiencia pasada, ¿no? Entonces, les convoco a ponerle ganas, por favor. Acurrana Ariel. No está. Ni una clase ha venido. Licenciado, buenos días. Sí, estoy. Bye. Ariel, la primera clase, ¿no? Sí, licenciado. Por favor. Ya dije hace rato, no tiene 80% de asistencia, no entra al examen. Por favor, les ruego tomar en cuenta, ¿ya? Agustopa está presente. Aguayo Marcelina. Buen día, licenciado, presente. Buenos días. Alarcón Jafet. No está. Alborta Jonathan. Licenciado, buen día. Aquí Alarcón, licenciado, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Erlan? ¿Está durmiendo? No, está en el trabajo, licenciado, perdón.